esta cuestión que tiene la investigación de observar, preguntarse cosas, ensayar y ir mejorando, digamos, es lo que han hecho los pueblos ancestrales durante miles de años. La práctica genera saber. El tema que si vos no la sistematizás, no es transmitible y se pierde. Entender que la universidad tiene que estar al servicio del pueblo, de las organizaciones. Para mí lo del libro fue totalmente esta sensación de sentirme validada e importante. Siempre me pregunto cuándo nosotros vamos a investigar la academia, porque siempre la academia nos investiga a nosotros. Nosotros, los barrios más humildes, tenemos mucho que enseñar también. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo temporada 2, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. En cada episodio conversamos con referentas y referentes de organizaciones populares sobre sus formas de producción de conocimiento, sus procesos propios de investigación y también su participación en proyectos impulsados por universidades. En esta segunda temporada les invito a que me acompañen a explorar una idea. Las organizaciones producen conocimiento, generan y movilizan preguntas y supuestos, proponen interpretaciones, construyen imaginarios y narrativas. Y en algunos casos también investigan en formas cercanas a la investigación académica. Sí, aunque pueda sonar raro. Las y los referentes con quienes conversamos me abrieron las cocinas de su producción de conocimiento en territorio. Me guiaron a profundizar en la recuperación y valoración de los saberes de la experiencia, en su capacidad para desarrollar investigaciones populares que partan de sus realidades y busquen transformarla, y en el ida y vuelta con la universidad y el conocimiento universitario. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia, un diálogo entre universidad y territorio acerca de las formas de producción de conocimiento. Episodio 2. Poner el freno. La investigación popular entre la militancia y la comunicación. En este episodio conversamos con Diego Mora, vecino de la Villa 2124 de la ciudad de Buenos Aires, referente, militante y vocero de la Garganta Poderosa e investigador del Observatorio Villero de esa organización. También es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Con un corte de luz que interrumpió nuestro primer encuentro, muestra de la realidad de los barrios populares que la Poderosa busca transformar, Diego nos habla desde el lugar de vecino, de vocero y de profesional universitario. Nos invita a recorrer la historia y el presente del Observatorio Villero, el modo en que conciben sus procesos de investigación, la naturaleza dual del observatorio entre las lógicas y los tiempos de la investigación y la militancia, y la forma en que se articulan con la comunicación en una organización territorial que es también un medio de comunicación. ¿Cómo se hace investigación seria y rigurosa desde una organización popular con participación de vecinos y vecinas y con foco en la incidencia y la transformación de los barrios populares? ¿Cómo atender en las investigaciones las preocupaciones y las hipótesis que las compañeras desarrollan desde su trabajo cotidiano en los centros comunitarios? ¿Cómo se construye un vínculo con universidades de las que demandan acompañamiento y de las que al mismo tiempo reniegan? ¿Cómo interpelan a la academia las y los investigadores universitarios nacidos y criados en barrios populares? Una figura que, como nos cuenta Diego, no abunda porque es difícil llegar y sostener la universidad. En pocas palabras, ¿cómo pisar el freno e investigar frente a la velocidad instantánea de la comunicación y a las urgencias de la militancia? Creo que es importante capaz subrayar el Observatorio Villero como parte de una organización social, La Poderosa, puntualmente, que nada, es una organización social que tiene 20 años, que ya va a cumplir 21 este año, y nada, es una organización de base que está en barrios populares, esa es nuestra base de militancia. En un momento, en 2017-2018, nos ampliamos a países de Latinoamérica, en los mismos territorios, o sea, los territorios son los mismos, obviamente allá
hay otra idiosincrasia, hay otra identificación de esos territorios. En Brasil, favela, en Colombia, no tienen conceptos unificados como acá sí tenemos de, bueno, barrio popular es esto. En 2020 yo estaba estudiando economía, ya estaba militando en La Poderosa en otras cosas, digamos, en espacio de educación popular, dando apoyo escolar, algo de clase de música. Em, y bueno, un poco quería ver cómo podía utilizar estos conocimientos que estaba teniendo en la facultad, como hacer cruzar esos dos mundos que parecían tan lejanos. Y bueno, algunos compañeros que ya había un área de economía en La Poderosa en ese momento, que bueno, más que nada se fijaba las gestiones con el Estado, las gestiones para proyectos culturales, ese tipo de cosas. Quería un poco mostrar cómo era una canasta de consumo en un barrio popular. A lo que yo me lo pasan a mí, porque saben que estoy estudiando, yo lo veo y justo, no sé, había tenido un poco de clase de lo que era la encuesta nacional de hogares y cómo se tomaba ese dato a nivel nacional, cómo se construyen esas canastas. Y no me gustó la propuesta que tenían, así que me metí de lleno a poder hacer una mejor. Entonces nace de esa disconformidad mía de, bueno, che, hagamos esto mejor. Y en ese momento puntual articulamos con un investigador de la UBA en económicas, que era Otto, Esteban Otto. No sé si sigue siendo investigador adjunto, pero bueno, iniciamos este proceso con él, un poco planteando, obviamente, lo riguroso que es el INDEC, por ejemplo, para esas cosas, pero también para que pueda ser práctico y aplicable para una organización social. Entonces empezamos a construir un cuestionario que pueda ser aplicable. Pero bueno, lo primero fue relevar gasto, en qué gastan las familias de los barrios y si ahí se llegaba a notar alguna diferencia, algún patrón distinto. Ahí nosotros incorporamos lo que conocemos. Es que por más que las familias anoten todos los gastos, muy probablemente nos dé una canasta de subconsumo o de que no llegan a la canasta básica alimentaria y ahí la explicación que nosotros tenemos es, y bueno, muchas familias van a comedores, complementan su alimentación ahí, ya sea los comedores escolares con los chicos, los niños y niñas, o también los comedores comunitarios. Entonces ahí hay una complementariedad de algo que no es que están gastando, pero sí que había que tener en cuenta para construir esa canasta. Después, esa primera experiencia que suscitó más en la ciudad de Buenos Aires, la ampliamos a otras provincias. En Entre Ríos, por ejemplo, lo hicimos con la UNER, la parte de extensión, y bueno, en Córdoba también. Ahora no tengo bien fresco porque fue algo que nos quedó, llegamos a construir una canasta, pero no pudimos continuar ese proceso porque, bueno, Otto no pudo continuar con nosotros por motivos personales de salud, que nada. En el medio pasó la pandemia, o sea, era un momento bastante complejo para todos y todas. Entonces, hacer eso y continuarlo en ese momento, no le encontramos un cauce. Sí, son datos que todavía tenemos y que queremos poder sintetizar de alguna manera, todavía no lo hemos encontrado. Pero sí, la verdad es que se hizo un gran trabajo de adaptar una encuesta que es de un año para la nacional y en términos del INDEC a gastos corrientes en 30 días, que bueno, seguir todo ese proceso es bastante engorroso en términos de territorio, porque bueno, uno tiene que estar insistiendo para que se realice bien y que todos los días ir anotando los gastos que hace, ya sea que fue a comprar pan y tal y cual. Entonces, ese fue el inicio. Y a partir de ahí, y en ese contexto de pandemia, eh, fuimos decantando por otras cosas que eran más naturales para nosotros como organización, que sí tienen que ver con las banderas de urbanización y de cómo están los territorios en cuanto a ese acceso. Entonces lanzamos en medio de la pandemia, en 2020, si no me falla la memoria, una primera prueba de, bueno, de cómo es el acceso a servicios. Eso lo pudimos ampliar y mejorar en 2022. Ese sí ya lo publicamos como reglamento de condiciones habitacionales, lo articulamos con la Fundación Rosa Luxemburgo, lo publicamos también con El Gato y la Caja, y bueno, ha sido tenido de referencia, al menos lo fui dando vueltas por ahí con Techo, lo han citado, también de Cenital, por Fernando Berkovich, ahí se generó el vínculo por lo menos en ese momento. Y bueno, esas temáticas eran más naturales para nosotros. Ahora en 2024 estamos volviendo a hacer ese proceso más acompañado, creo yo, porque lo estamos haciendo con ASIG y generamos una dinámica de trabajo que al menos con la Rosa no pudimos generar. Entonces está muy metido ASIG con nosotros pensando cada detalle, pero también estamos con el Instituto Gino Germani de las Facultades Sociales,
que se metieron de lleno a ver cómo estamos procesando los datos, como para hacer una revisión de los procesos y de cómo generamos los indicadores. Entonces, ese apoyo técnico es muy necesario en los proyectos que vamos presentando, lo reclamamos todo el tiempo eh, para que se incluya, porque más allá del financiamiento en sí, que obviamente nosotros no queremos hacer esto gratis, no queremos que el vecino vaya a relevar solamente porque conoce su barrio y ya está, sino que tenga una remuneración, porque para hacer cosas gratis el Estado ya nos terceriza un montón de cosas. No sé, hace muy pocos empezó, no es algo nuevo en nuestra orga porque ahora dentro de muy poquito se cumple un nuevo aniversario de la muerte de nuestra compañera Ramona, de la Villa 31. Y Ramona era una compañera que trabajaba en el área de salud. Obviamente era una referencia de su territorio y, no sé, era una compañera que cocinaba, porque en ese momento de emergencia todos un poco nos volcamos a lo que era esencial, que era sostener ese comedor. Pero Ramona siempre fue una compañera que militó en el área de salud y militó por su hija, que tiene todavía una discapacidad, y esa era su bandera más fuerte. Y hoy, recuperando toda esa memoria, estamos nuevamente viendo cuáles son esas necesidades en cuanto a discapacidad en los territorios y qué nuevas cosas nos estamos encontrando en este contexto en donde se quiere redefinir qué es la discapacidad. Por ejemplo, para el Estado al menos, el Estado hay gente que deja de considerar con discapacidad y otra que no, o todo el tiempo se está sometiendo a auditoría qué es o no es. Entonces, dentro de ese contexto es un nuevo reglamento de necesidades. Entonces, también se nos plantea, al menos es una demanda de, che, ¿cómo podemos tener una línea de base sobre este tema para saber cómo es la discapacidad en general en nuestro territorio y después profundizar, obviamente, con acciones más locales? La acción concreta, concisa, que es la incidencia, es necesaria y tiene que ser sí o sí local, porque algo general es muy difícil de lograr y también requiere un conocimiento que es muy difícil de centralizar en uno o una, o en mí en este caso. Estoy en la ciudad de Buenos Aires, que desconozco mucho de, no sé, lo que pasa en Santa Fe, que lo sé porque me lo cuentan las compañeras, porque nos traen sus problemáticas o lo que van observando, la hipótesis que tienen al menos de su comedor, de, che, acá viene mucha gente con discapacidad, y bueno, es una hipótesis, arrancamos por ahí, y bueno, un poco se va complementando ese reglamento de necesidades, que es más bien una ronda, una discusión, un debate, con, bueno, generemos línea de base para entender lo que nos pasa y a partir de ahí poder elegir más concretamente qué acciones seguir, porque a veces dentro de todo, y mucho más ahora, dentro de todo el ruido y todas las miles de señales que nos envían los medios, porque es la comunicación oficial y porque quieren un poco que estemos en esa sintonía, nos tendemos a perder o dejar de visualizar la prioridad. Entonces, generar un dato más duro sobre una problemática que nos interesa nos ayuda un poco a limpiar todo ese ruido y tener más claro cuál es la prioridad o también cuál es nuestro alcance, porque somos una organización social, no somos el Estado ni queremos serlo. Pero sí entendemos que somos un puente fundamental para muchas familias, para que ese Estado pueda tener alguna llegada con esa familia, porque si no, eso no sucede, porque no es de tanto interés para el Estado, porque si no estaría en los territorios de otra manera. Entonces entendemos que somos un puente fundamental y ahí tenemos que optimizar los cuerpos que tenemos, las ganas, el contexto y todo para balancear y hacer lo más óptimo que podamos dentro de todo. Y pongo el ejemplo de discapacidad porque es algo que seguramente vamos a seguir hablando estas semanas y que vengo hablando. Y que bueno, también quiero consultar con otros y otras de, bueno, no es tan sencillo conceptualizar discapacidad, mucho menos medirla, por más que haya esté en la encuesta nacional y todo eso. Pero bueno, poder desde nuestro lugar, que es un lugar muy concreto y que tiene sus implicancias, y tener claro eso, ¿no? Diego nos abre la cocina de las investigaciones que llevan adelante desde el Observatorio Villero. Investigaciones con un aire de familia a las académicas. Tienen una forma similar, utilizan sus herramientas metodológicas y conceptuales y también sus conocimientos, y hay profesionales universitarios involucrados. Con él conversamos sobre quiénes y cómo investigan, la participación remunerada de las vecinas y los vecinos, proveyendo hipótesis y levantando información, el apoyo técnico de universidades y profesionales de fundaciones,
la articulación entre la vocación de mostrar datos de los territorios, que generalmente no tienen estadísticas, y el objetivo político como guía. La decisión de investigar implicó para la poderosa pasar de los testimonios, que eran parte de su cotidiana como medio de comunicación y que en su momento significaron romper con el hecho de ser hablados y habladas para asumir la propia voz, al aporte de datos para armar un mapa en el que los barrios populares aparecieran. Sí, al inicio, bueno, detallo quizá un proyecto cómo sería de inicio a fin. En la parte inicial, que es más de elección del tema, más político, de bueno, cu- hay miles de cosas para hacer y miles de profundidades que pueden ser en cada tema, pero obviamente hay una decisión ahí de, bueno, priorizar unas cosas sobre otras. En el inicio es más bien una decisión política que tomó la organización, en donde yo obviamente estoy en esa mesa de discusión y soy parte de la discusión, no quedo por fuera, porque obviamente después quien lo tiene que hacer soy yo y mi equipo. Eh, Después de que el tema está un poco más claro para hacia dónde avanzar y estamos un poco todos de acuerdo, nosotros nos manejamos por consenso, lo cual nos lleva mucho tiempo de discusión, pero también cuando llegamos a un acuerdo es un acuerdo de todos y todas, entonces lo llevamos todos y todas. Em, ya la parte de preparación de eso va a tener que ver con, no sé, si tiene que ver con el área de género, lo veo con la compañera que está en esa coordinación, nosotros hasta ahora tenemos coordinaciones. Em, y vemos la especificidad, hacemos una lectura, buscamos, investigamos, vemos si encontramos algún financiamiento y dependiendo del financiamiento el trabajo va a ser uno u otro. A veces sí es posible hacer un trabajo más de igual a igual con otras organizaciones, pero no siempre es el formato que ellos tienen. A veces simplemente, bueno, entiendo el recorrido que tienen, háganlo ustedes, después me rinden cuenta. Y hay otros formatos que son, bueno, entiendo, vamos a hacer el financiamiento igual, pero te quiero acompañar en esto, porque también las demandas de nuestro lado están de, bueno, el apoyo técnico allá, acá, o siempre tener algo que nos permita ir profesionalizándonos o avanzando en este proceso de aprendizaje, ¿no? Em, bueno, hacemos esa lectura, generamos el instrumento que suele ser validado por otros generalmente también, lo vamos circulando, no sé, Jóvenes por el Clima, universidades, extensión universitaria, centro de estudio también, no sé, pienso en el OTES, que es el de Córdoba, con el que hemos trabajado también en un tiempo. Y después cuando ya está todo dispuesto, pensamos una muestra en base a las posibilidades que tenemos y también en que sea una muestra dentro de todo aceptable. Eh, la aleatoriedad es muy difícil en nuestros territorios porque eh, primero hay mucha heterogeneidad entre barrios. La Villa 21 no tiene nada que ver con un barrio popular en Tucumán, pero absolutamente nada que ver por dimensiones, por dinámica, por cómo están dispuestos los hogares. Entonces, es muy difícil homogeneizar ese proceso. Intentamos dentro de todo eso que sea lo más aleatorio posible. No sé, arrancás en la esquina, haces dos casas, tocas puertas, seguís y poder distribuir espacialmente esa muestra para que no esté concentrado ni sesgado, porque si nos sentamos en la puerta del comedor y relegamos, también es una cuestión de que qué gente se acerca al comedor y qué respuestas voy a tener. Que a veces es buscado, pero en la medida que no sea buscado, lo que buscamos o lo que apuntamos es ir a la casa, poder repartir espacialmente por manzanas, va a depender del territorio, pero por manzanas generalmente, y ir cubriendo todo el territorio con los relegadores y relegadoras que son gente del barrio, son compañeros y compañeras que conforman esa asamblea que nosotros en todo proyecto incluimos la remuneración para ellos y ellas y que reciben varias capacitaciones para, bueno, aprender de ese manual de reglamentos y procedimientos y poder utilizar los instrumentos, ¿no? Generalmente, o al menos los últimos reglamentos usamos Cobo Collect, que es una aplicación abierta, digamos, gratuita, pero bueno, tiene la ventaja que no solo puedes localizar la encuesta, sino que también la puedes utilizar en un contexto donde no tenés muy buen internet, que es lo que nos suele pasar a nosotros, ¿no? En muchos puntos del barrio no hay internet. Entonces, capaz un formulario online nos sirve, pero no en todos los casos. Entonces, fuimos a este tipo de herramientas que, bueno, es una aplicación, se puede completar offline y en un momento determinado, con señal o en lugar con Wi-Fi, se envían las respuestas. Entonces, en esa capacitación ahí sí ampliamos y tenemos coordinadores de relevadores
y el equipo se amplía un montón, pero bueno, ese es el momento de campo, ¿no? De quizá la prueba piloto al inicio, si es que la hacemos, y las semanas que dediquemos a relevar. Ahí sí somos muchos y muchos. Y después, bueno, una vez finalizado ese proceso, bueno, el seguimiento de eso es exhaustivo para que ese dato sea de calidad, para que no haya errores, porque aparecen durante el reglamento, no sé, una familia de 4 personas, cargué 3 integrantes, me faltó uno, y bueno, eso los corregimos sobre la marcha y hacemos un seguimiento para que no llegue al final de la encuesta y nos encontremos con esos errores. Pero eso también es fruto del aprendizaje, de haber hecho varios. Y bueno, después ya en el proceso final de análisis de datos, generalmente lo hacemos de manera interna, lo realizo yo con un compañero que se llama Emi, que es un compañero que era de la poderosa de Ecuador y que por circunstancias de la vida está viviendo acá en Argentina y estudiando en la UBA. Y bueno, generalmente hacemos un barrido general de las variables que hayamos considerado al principio, y ya ahí directamente se meten más compañeros que tienen que ver con el área de comunicación, para ver una estrategia primero de en qué momento, en qué lugar, de qué manera, y para también no solo ser en Instagram, ¿no? Que es algo que quizás es más sencillo, lo tenemos más a la mano y va a pegar porque tenemos, digamos, ese recorrido o la gente ya nos conoce, sino también poder hacer gacetilla de prensa, hacer llegar a periodistas, pero bueno, una estrategia que complementa el análisis inicial, ¿no? De, bueno, analizamos, generamos una estrategia de difusión que puede ser de mil maneras distintas, o lo ha sido, para cada caso vemos qué es lo más conveniente. Después nada, qué sé yo, es un lugar raro el Observatorio Villero porque intenta unir la parte académica con lo que es la parte más militante. Entonces, nunca termina de ser ni una cosa ni la otra, pero sí, obviamente, utilizamos herramientas de la universidad, porque un poco detrás de ese dato cuantitativo y la construcción de un dato más cuantitativo para construir narrativa, para comunicar, que es quizá nuestro otro fuerte, la garganta poderosa como medio de comunicación y bueno, seguir defendiendo estas banderas, innovando en esa comunicación, porque bueno, desde que se fundó la Garganta hasta ahora, capaz ya nos hacemos las tapas y las revistas, pero sí tenemos más voceros y voceras para hablar de estas situaciones y bueno, también con conocimiento que a veces en las organizaciones es medio difícil de sistematizar, más en las organizaciones que son apartidarias como nosotros, que no estamos en un partido político, y que nuestra base, más bien, bueno, barrios populares en Argentina y ahora también en Latinoamérica hace ya unos cuantos años. Eh, entonces el desafío era ese, no solo cargar de testimonio que ya tenía nuestro modo de comunicación, que es la primera persona del villero hablando por sí mismo y no otro contando lo que nosotros vivimos, también poder hacerlo desde lo cuantitativo y de aparecer en un mapa, ¿no? Porque bueno, por ejemplo el RENAVAP, que nosotros acompañamos en su momento, era bueno, que aparezcan en el mapa, porque antes no había ni siquiera los polígonos de los barrios, no sabían cuántos había, dónde estaban. Eso impedía que siquiera fuese objeto de política pública en muchas provincias. Entonces, con esa misma idea, nosotros creíamos que, bueno, tenemos que profundizar, poder contar con datos, esa realidad que a veces está muy escondida, invisibilizada, y mucha parte de la sociedad, yo a veces me sorprendo, porque yo lo tengo, obviamente, viví toda mi vida en un barrio y sé cómo es, pero el desconocimiento que tiene, o la idea, no es desconocimiento, hay una idea preconcebida de lo que es una villa que capaz tiene la sociedad y que realmente cuando hablas un poquito puedes desandar un montón de cosas para que se entienda cómo es vivir en las condiciones que se vive, con los servicios como están y con el abandono del Estado, dejando un poco a su suerte transformaciones que no van a suceder por obra y gracia del mercado. Para una organización que se caracteriza por la comunicación y que además busca la transformación de las realidades de los barrios populares, la comunicación de los resultados de la investigación es el momento para ellos y ellas
no tiene sentido una investigación que no comunica sus hallazgos, para decirlo en la jerga académica. Entre otras cosas, porque si no comunica, no tiene posibilidad de incidir en los territorios ni fuera de ellos, pinchar a funcionarios y funcionarias para revertir un Estado ausente, involucrar a la academia en las realidades populares y que incluso puedan usar los datos construidos por las organizaciones. Con claridad, Diego nos relata también el lado B. Una investigación que solo esté a los fines de la comunicación y la incidencia sería una investigación acelerada, poco rigurosa, solo un medio para. ¿Cómo hace una organización popular para poner el freno e investigar? ¿Cómo garantizar la vigencia de los problemas de investigación y de sus resultados en contextos sociales y comunicativos tan dinámicos? Sí, es difícil de combinar, no tanto por la militancia, sino yo siento que por los tiempos de la comunicación, como están dispuestos y cada vez más, porque la comunicación tiene una velocidad que es instantánea y que de un día para otro dejó de existir lo que haya sucedido. Entonces eso es problemático para un montón de cosas, no solo para la academia, es problemática para el nivel de discusión pública, qué tanta profundidad se le pueden dar a las temáticas y que no sean simplemente alguien dijo alguna barbaridad y continuamos, y que salgan algunos a aclarar, no, en realidad esto no era así, o que genere alguna una respuesta a eso. Entonces, la comunicación al ritmo que tiene es problemático en general, mucho más para quienes intentamos construir algo más elaborado. Ahora ya está un poco más entendido a nivel interno, pero poner el freno 1000 veces, porque eh, no es algo, la investigación no es algo de coyuntura. Puede serlo si coinciden cosas, que pasa, pero la investigación no va a ser coyuntura nunca, porque tiene un tiempo que te lleva, no sé, mínimo 6 meses para hablar de algo si vos querés ser fuente. Después vos podés hablar de otras fuentes, de otras cosas, eh, dar tu opinión más fundamentada sobre por qué la política de discapacidad tiene que ser así o asá. Eh, Obviamente con no solo la mirada académica, sino una mirada desde un barrio, que es otra mirada que nosotros sumamos ahí. Entonces, nada, es poner el freno 1000 veces, porque nada, no existe eso, no es posible, no se unen en los mismos puntos. Entonces, nada, ahí, nada, hay cosas que a veces salen y no son agenda, no sé, ahora salieron dos cosas que tienen que ver con, no sé, el 21 salió un artículo que publicamos con la FESIOSEP sobre la urbanización. Y no es agenda la urbanización ahora, no es agenda el FISU, porque pasó todo lo que pasó con la comunicación de ese tema, y nada, no fue agenda y fue muy difícil de instalar, no se instaló probablemente, y bueno, a veces nos pasa eso, que la agenda va por otro lado y nosotros tenemos datos de otra cosa, y bueno, se le da el mejor tratamiento posible y se sale con eso para que esté disponible, quizás no repercute, pero sí tiene que salir el dato en el tiempo que está. Y eso es difícil a veces de plantear dentro de una organización que es principalmente un medio de comunicación, eh, al menos en su parte más visible, porque todo lo otro capaz no es tan visible, sí se sabe que hay una organización detrás, pero no es tan visible lo que hacemos en Tucumán, lo que hacemos en Santiago, o qué sucede ahí, en qué barrio está, en qué barrio no. Entonces, nada, es poner el freno 1000 veces y hay cosas que no se pueden porque no tiene el mismo ritmo y no sería profesional de mi parte o de yo que estoy a cargo de esto, subirme a una lógica que no puede seguirse. Porque bueno, te lleva a resultados malos, a decir cualquier cosa, a contradecirte y yo realmente cuido mucho lo que hemos construido, o al menos lo intento, porque bueno, también de esa legitimidad se sirve todas las otras estrategias de incidencia que se desprenden. Entonces, nada, a veces simplemente discutimos, no llegamos a ninguna parte. Por suerte por consenso, yo solo soy el que no está de acuerdo de, che, no llegamos, no sé, ¿qué querés que te diga? El dato no está y no lo vamos a sacar de la galera. Así que nada, sí, es complejo encastrarlo. No sucede siempre. Pero bueno, ahí cuando generalmente cuando es con otros y otras, esa estrategia suele ser más sencilla porque, bueno, tiene otra caja de resonancia. Pero bueno, va a tener que ver con los momentos. No sé, justo el día que presentamos ese artículo fallece el Papa. Y yo me quería morir. Obviamente hablábamos del Papa, estábamos en el Congreso diciendo algunas palabras porque
no por caprichosamente, obviamente tiene mucho que ver la política de organización con lo que el Papa deseaba y entendía como doctrina social de la Iglesia. A veces con las estrategias comunicacionales tenemos más o menos éxito, pero sí creemos que comunicando es el mecanismo para poder interpelar a esos otros que tienen realmente la responsabilidad sobre todo esto, que son funcionarios, funcionarias eh, de distintos niveles del Estado, porque hoy el diálogo con el Estado Nacional no existe, entonces ese es un plano que ya descartás de lleno y bueno, vas viendo en los gobiernos locales qué iniciativas se pueden llevar y qué discusiones se pueden tener, porque de tener alguna discusión a no tener ninguna, hay una brecha muy grande. Pero bueno, ahí puede suceder de un montón de maneras distintas, a veces entran otros actores, a veces no. Cuando hicimos con el gato y la caja, nosotros nos sirvió un montón porque ellos también tienen su propia comunidad, que el gato está buenísimo lo que hace. Obviamente estábamos en principio muy lejos, pero cuando pudimos hacer ese trabajo en conjunto, ambas comunidades confluyeron y realmente salió algo que fue más masivo de lo que pensamos que iba a ser. Pero después las otras cosas son, bueno, llevarlo a medios de comunicación, llevar gacetillas, hacer intervenciones en radios, que radios nos llaman un montón, y también nos ocupamos, generalmente soy yo, porque yo soy más la cara visible de esa parte más comunicacional. Pero bueno, un poco así lo llevamos los proyectos. Y ahí sí, a veces entran universidades, no suelen sobrar profesionales, investigadores en los barrios populares, eso es una realidad, no son muchos los que llegan a la universidad, pero los que llegamos y tenemos ganas de militar alguna transformación, nada, los construimos de este lugar. Eh, y ahí yo, bueno, en ese doble rol de, bueno, sí, investigador y también vocero, porque es como, es otra cosa distinta que obviamente en la facultad no ves, no hay nada relacionado con eso. Y bueno. En eso también interpelar a otros y a otras a ver que investigando o eligiendo temas de investigación no son meras decisiones, no sé, influyen mucho en la realidad o pueden hacerlo si salen de una burbuja más de las universidades, o es generalmente lo que llevamos a las universidades cuando nos invitan. En la UNER llevamos este tipo de charla de todo esto es posible en la medida que se puedan construir conocimientos con otros y otras, ¿no? eh, no desde la facultad extrayendo conocimiento de alguna manera del campo, sino de una construcción de otro tipo. Nosotros tenemos claro que solo lo podemos hacer, pero siempre con otros y otras nos funciona mejor porque se complementan las estrategias, porque nuestro público se suma con el público de otro y otra, y también porque nos permite llegar, no sé, a llevar algo al Congreso, a generar esa incidencia que también es buscada, porque al fin y al cabo no es solamente generar datos porque sí, o al menos no todos están pensando en eso. Yo, en lo personal, ya no es una cuestión más colectiva, pero en lo personal yo creo que si, en la medida que haya disponibilidad de datos, es más fácil para la comunidad académica agarrar eso y hacer algo con eso. No sé, yo cuando tuve que hacer la tesis, por ejemplo, eh, había muy poquísimos datos, por supuesto. Pude agarrar unos de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí sí tenía datos sobre ellas, porque yo quería hablar sobre esto, obviamente. Y, pero si fuera de la ciudad es muy difícil encontrar datos con esa segmentación geográfica, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, yo creo que esa disponibilidad de datos hace que la comunidad académica pueda interesarse más. Y es más, nos llegan mails de yo soy profesora de tal cosa, estoy usando tus datos, tengo esta duda o lo que sea. Eso llega al mail. eh, y nos consultan cosas y está buenísimo que eso suceda porque, bueno, de alguna manera también, por más que se use en un entorno de enseñar a, no sé, estadística, por ejemplo, eh, ya el estudiante se va con otra mirada de dónde hay esos datos y por qué usamos estos datos y no otros, por qué no hay otros, y ese tipo de cosas. Entonces, eso es una cuestión más personal que a mí, que quizás, por más que no tenga tanta incidencia, por más, si el dato está disponible para la comunidad y para que se use, para lo que sea, para lo que se quiera usar y se necesite, yo siento que ya es bastante. Y después todo el otro, bueno, a veces nos sale mejor, a veces peor, pero la comunicación es algo que nosotros siempre vamos a realizar. Y bueno, hay momentos en donde son más prolíficos para que sucedan estas cosas. Las elecciones, como te dije, es un momento, pero bueno, todo va acompañado de una estrategia y de una comunicación que al menos ahora, como nosotros empezamos
hacer una formación de vocerías un poco más intensiva, que es a nivel nacional, que son vocerías de las provincias que viajan a la ciudad los sábados, generalmente cada 3 semanas. Hacemos una formación política más general y de herramientas en comunicación. También va a ser en el uso de estos datos, ¿no? Para armar un discurso, para hacer esa gestión, porque la gestión también es parte fundamental de una referencia local, de qué tanta hora le pueden dar o no ese gobierno para solucionar problemas. Así que nada, eso es lo que estamos haciendo ahora, lo que vamos a seguir haciendo y profundizando, porque bueno, es algo que requiere mucha formación eh, y que tiene que ver con una formación que no es académica, sino más del hacer, más política, que es más difícil de poner en libros, pero bueno, hablándolo, discutiendo, militando, se va entendiendo de cómo lo podemos ir realizando. La universidad apareció en muchos pasajes de nuestra conversación con Diego. El uso de su herramental metodológico, el acompañamiento técnico profesional, los vínculos que mantienen con investigadoras e investigadores académicos, las charlas que dan en universidades para incidir en la formación de estudiantes. ¿Qué es la universidad para las y los integrantes de los barrios populares? Institución lejana desde lo simbólico y lo material. Qué lejos queda la Facultad de Derecho del barrio 31 que se ve por la ventana de sus aulas, retomando la metáfora de Diego. Institución de la que se demanda presencia y a la que se le critican algunas de sus prácticas por extractivistas. Y en el caso de Diego y de otras y otros compañeros con recorrido universitario, ¿cómo se sienten como investigadoras e investigadores de los barrios populares en relación a la universidad y la investigación académica? Sí, la universidad yo lo entiendo siempre como nosotros tenemos una militancia en territorio, que te decimos territorio todo el tiempo. La universidad también es un territorio que en la general queda lejos, muy lejos de un barrio popular o porque no muchos llegan, entonces no se entiende bien qué sucede ahí dentro y suele parecer más un lugar de poder, que de hecho lo es, en donde no está tan abierta esa posibilidad. Yo como puedo estar de los dos lados del mostrador de alguna manera, eh, también veo eso, pero también veo la posibilidad de disputar y de cambiar eso, y de la necesidad de investigadores que estén más relacionados con lo que le está pasando al lado y no con que, bueno, ahí la elección del tema de investigación es algo muy personal, pero bueno, a mí como militante me interpela que a 15 minutos de la UBA haya una villa y esté viviendo como vive. Y esa villa también es la mía y es muy parecida a la de mi vecina y como que eso es el lugar que me lleva a mí a poder articular esos espacios que generalmente es muy difícil que articulan. Y si articulan suele ser desde el espacio de extensión, que yo entiendo. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque hay estudiantes, porque se puede ir a campo no sé, levantar datos, que para los estudiantes es como algo que nunca, o sea, es muy difícil que les suceda, al menos en la carrera, y entiendo el rol que tiene ahí, pero bueno, ahí también hay puntos medios en donde sucede esto, que no sé, nos invitan a llevar a la universidad esta experiencia que ya de por sí habla mucho de la universidad y de cuál es su rol, e invitar, obviamente, a la participación desde otro lugar, no usual, al menos de las universidades. Entonces, bueno, es un terreno que nosotros queremos disputar, que entendemos que tiene muchísimas herramientas que nosotros necesitamos y que también los investigadores tienen mucho que ver con lo que tienen más cerca y capaz no tanto siempre con cosas más lejanas. No sé, yo tranquilamente, pongo un ejemplo para que se entienda, yo podría haber hecho una tesis sobre la inflación de los últimos 100 años en la Argentina, pero yo sentí que sumaba más que yo haga una interpretación de cómo la ciudad está viendo la pobreza y por qué en la villa es como es, o por qué esa segregación territorial existe o porque es tan visible, tan marcada, porque justo la ciudad tiene segmentado, bueno, hogares en villas, estos datos, hogares en el resto de la ciudad, estos otros datos. Yo siento que es más relevante entender eso que me queda más cerca a mí y que la UBA está en la ciudad de Buenos Aires. Eh,
Y muchos otros compañeros hicieron eso, de bueno, la inflación entre el 50 y el 90, que está bien. Yo creo que allá ha sido estudiado mucho eso, y que también hay que solucionar los problemas más reales y concretos que tiene la gente o enfocarnos en eso, que la universidad tiene que reenfocarse en eso. No, no por eso dejan de ser necesarias todas las investigaciones que se realizan, que son muy importantes y de esa forma se genera el conocimiento con esa libertad, ¿no? O debería ser de esa manera, entre comillas, em, pero también acercar a la necesidad real que tiene el pueblo, tu patria, tu prójimo, o como cada uno le diga, ¿no? Em, entonces, nada, yo siento que es ese territorio en disputa que nos intentamos acercar, que le peleamos, pero también lo necesitamos, y que, bueno, queremos entrar ahí. Muchos no podrán entrar o como estudiantes o como docentes o lo que sea, queremos entrar de otra manera, al menos la gran parte de nosotros y nosotras que nos entendemos villeros, con esa identidad, con todo lo que significa esa identidad, ¿no? Que tiene una carga muy estigmatizada y que nosotros al menos intentamos reconstruir con orgullo. Em, de los pocos que entran, como nosotros, soy yo y algunos cuantos, porque tampoco ser villero te transforma de repente en alguien bueno que va a hacer esto. No sé, tienen que suceder un montón de cosas para que eso suceda. Vos podés, o yo lo podría haber hecho también, pasar por la facultad sin intervenir en nada de esto y sería un profesional más, y no habría ningún problema. Pero bueno, yo creo que hay algo más ahí que al menos a mí me moviliza, a nosotros nos moviliza como militantes a hacer dialogar un poco más eso y acercar esa investigación y esas herramientas a la realidad que a nosotros nos duele en un montón de casos y que creemos que es posible de cambiar. Por eso, si no, sí creyéramos que no fuese posible, quizá no haríamos todo lo que hacemos. Entonces, creemos que ese cambio es posible de impulsar y es con los universitarios y las universitarias, los estudiantes principalmente, que también están en ese proceso de aprender y también donde más fricción tenemos para poder marcar estas cosas, al menos que es nuestro punto de vista. Así que nada, lo vemos eso como una relación que nos da, que le renegamos, que todo el tiempo hay que ir dando un paso más, para eso, para que dialogue de otra manera, porque si no, nada, es muy raro. Así que nada, eso es la lectura que yo tengo, que tenemos en conjunto como colectivo. Por eso vamos a las universidades, por eso vamos a esas charlas. eh, ya no tanto como antes vendiendo nuestra revista, que ya no sacamos más la revista ahora, pero sí, muchos de los militantes que han venido son de universidades también, esa es una realidad. Ese vínculo entre militancia y universidad siempre existió. Pero bueno, creo que es dar un paso más y pensar no solo como una asistencia de doy fútbol, doy apoyo escolar, sino bueno, yo tengo un montón de herramientas que podría utilizarlas. Hay cooperativas, cómo aplico mis conocimientos en contaduría, en lo que sea, para esto, para la economía popular, por ejemplo. Entonces hay nexos posibles, hay un montón de cosas que tienen sentido que no se hacen por desconocimiento, porque nos queda lejos, porque no lo conocemos, porque nunca vimos esa relación en la facultad ni creíamos que era posible. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa con la investigación, porque nos pasa mucho, nos llegan con, nosotros queremos hacer esto, hagámoslo, y nosotros ni siquiera tuvimos el tiempo de opinar si nos parece bien, si es prioritario, o si nos parece, o sea, o si lo queremos hacer gratis porque sí. Eh, entonces nos pasa un montón con libros cerrados que nos llegan de un montón de cosas que quieren hacer y realmente eso no... Al menos hoy pudimos aprender a ponerle palabra a eso y ponerle un che, yo quiero participar. No quiero ser un objeto simplemente. Yo quiero incidir en lo que vos estás haciendo y yo te digo que esto no es así o es asá. Obviamente hay un saber técnico que es irreemplazable, pero llegar con propuestas cerradas, al menos a nosotros que nos llegan un montón, de CONICET, antes había más fondos de investigación, ahora ya no hay tanto como antes, pero nos habían llegado un montón y en la medida que nos funciona y que podemos sugerir, comprender su punto de vista, que entiendan el nuestro. Vamos a sumar, pero eso de extraer y llevar un paquete cerrado, a nosotros al menos ya vemos que no nos funciona, porque antes no vemos que eso ha generado algo, porque ha sucedido siempre eso. Se llega con una propuesta, se hace la investigación y después no se vuelve, o eso no genera un cambio, o simplemente relata, que obviamente eso es un poco la investigación, de escribir esa realidad, obviamente,
pero que no se traduce en herramientas que puedan generar ese cambio que nosotros necesitamos, queremos, trabajamos para que eso suceda. Entonces, eso nos pasa con la investigación. No siempre es así, pero la gran mayoría nos llegan, che, yo quiero hacer esto porque mi tesis de doctorado es tal cosa. Y yo, bueno, está bien. Si ya está todo definido, no sé, no soy parte de eso. O sea, no hay lugar, o sea, no está el lugar ese. Cerramos este episodio con un fragmento del material audiovisual producido por La Poderosa y compartido en la columna de endeudamiento en los barrios populares que sostuvo la organización en el canal C5N durante el año pasado. El endeudamiento como problemática de los barrios y como problema a investigar en y junto a los sectores populares. Vivir en pobreza es vivir endeudado. O sea, la pobreza estructural de un país es la misma que tiene en la villa, el barrio popular, que tenemos las personas que vivimos en estos lugares. En este último tiempo no estoy llegando a fin de mes y no me alcanza la plata. Yo conozco a una persona que es prestamista y hablé con ella, me comuniqué con ella y le pedí prestado plata. Utilicé para poder recargar crédito a la tarjeta, para poder llevar a mi hijo al jardín y para que me quede para poder cocinar estos últimos días. La situación cada vez está más difícil, yo tengo 4 hijos, en lo que es pagar la deuda o darles de comer. ¿Cómo se dan los préstamos? Aquellas personas, por lo general mujeres, acceden a créditos barriales a través de la tarjeta AUH, a través de la tarjeta que le entregan al prestamista, y ese prestamista es el que le maneja el dinero a esa mujer, a esa familia. Este fue un nuevo episodio de Ciencia en Diálogo, temporada 2. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. Queremos agradecer especialmente a quienes participaron en este episodio. Ciencia en Diálogo es posible gracias al apoyo de la radio de la Universidad Nacional de Luján, Radio UNLU 88.9, en articulación con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimientos del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Espero que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Ciencia en Diálogo. Les espero en el próximo episodio. ¡Viva la educación y la ciencia pública!